México fue humillado en público. Eso es lo que dijeron. Bukele nos lanzó un desafío directo delante de millones y México respondió con 4 palabras y se fue. Sin debate, sin cifras, sin pelea. O sea, el mundo entero lo interpretó como debilidad. Estaban equivocados. Lo que voy a mostrarte en los próximos minutos no aparece en ningún noticiero. Es la razón por la que México no necesitó responder. Y es exactamente lo que hace una potencia cuando sabe que ya ganó antes de que empiece el juego. Primero hay que ser honestos. Hay que reconocerlo. Los números de Bukele suenan bien. Suenan muy bien. El Salvador tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Hoy tiene una de las más bajas de América Latina. El turismo está generando cientos de millones de dólares que antes no existían. La economía crece a un ritmo que duplica el promedio regional. Y Bukele lo presume, lo compara, lo exporta como modelo. Y entonces voltea hacia México y dice esto textual en su cuenta de X delante de millones de seguidores. 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué no pueden resolver la seguridad en un solo estado? Un presidente que gobierna 6 millones de personas retándole la cara a un país de 130 millones. El mundo lo vio. El mundo aplaudió. Y muchos en México sintieron esa pregunta como una bofetada. Sheinbaum respondió respeto, siempre respeto. Y se fue, nada más. Debilidad, falta de argumentos, un gobierno que no supo cómo defenderse. O había algo más, algo que Bukele no vio y que la mayoría tampoco está viendo. Cuando Sheinbaum dijo respeto, siempre respeto, no fue una derrota, fue una declaración de poder. Y te voy a explicar por qué. Nosotros no necesitamos levantar la voz cuando controlamos el volumen. Y México controla el volumen en esta relación de una manera que Bukele nunca va a admitir en público. Los números lo dicen todo. En los últimos meses, México exportó a El Salvador casi 5 veces más de lo que El Salvador le vendió a México. 5-1. Esa no es una relación entre iguales. Es una relación donde uno de los dos necesita al otro. Y no es México. Pero hay algo más profundo que el comercio. El capital mexicano está tejido dentro de la economía que Bukele presume como propia. Miles de millones de dólares de inversión mexicana acumulada operando en territorio salvadoreño, generando empleos salvadoreños, moviendo la economía salvadoreña. Y ese capital tiene algo que no aparece en ningún tratado, pero que cualquier economista entiende perfectamente, tiene discreción. Discreción para acelerar, discreción para frenar. México no necesita amenazar, no necesita declarar nada. Solo necesita saber dónde están los interruptores y los conoce perfectamente. Nosotros no peleamos por un ciclo de noticias. Nosotros construimos. Esa diferencia es todo. Ahora te voy a mostrar exactamente cómo se ve el poder cuando no necesita hacer ruido. 3 movimientos, 3 frentes simultáneos. El primero es comercial. El Tratado Único de Libre Comercio entre México y Centroamérica tiene mecanismos que México puede activar administrativamente, sin romper nada, sin declarar guerra comercial, sin un solo comunicado oficial. Basta con ralentizar procesos, basta con exigir más documentación. En un corredor donde El Salvador depende de las exportaciones mexicanas para funcionar, cada semana de retraso tiene un costo medible para las empresas salvadoreñas. No es una amenaza. Es arquitectura legal y México la conoce de memoria. El segundo es financiero. Miles de millones de dólares de inversión mexicana acumulada dentro de la economía salvadoreña no son neutrales. Tienen nacionalidad y tienen discreción para moverse. Capital mexicano que hoy genera empleo en El Salvador puede en cualquier momento recalibrar sus decisiones. Sin anuncio, sin drama, solo decisiones de negocios que en economías pequeñas tienen consecuencias enormes. El tercero es el más sofisticado y el que más le debería preocupar a Bukele. El humanismo mexicano, la doctrina oficial de nuestra política exterior, establece que los derechos humanos no son negociables, que ningún modelo que los vulnere merece exportarse. Bukele tiene un problema serio en ese frente.
Su régimen de excepción ha detenido al 1% de toda la población salvadoreña, el 1%. Amnistía Internacional lo documentó. Los organismos internacionales lo están revisando. Y México, con una sola firma en el momento correcto, puede activar mecanismos en Naciones Unidas que cambiarían completamente la conversación internacional alrededor del modelo Bukele. La universidad más grande de México ya publicó un análisis académico formal catalogando ese régimen de excepción como una visión extrema del derecho penal. Eso no es un tuit. Eso es el establishment intelectual mexicano construyendo el expediente jurídico internacional. Bukele está peteando en redes sociales, México está construyendo el expediente. Pero hay algo que Bukele no está contando. Algo que no aparece en sus conferencias de prensa, algo que no sale en los titulares que él mismo impulsa. Y tienes que saberlo. Hace poco, Fondo Monetario Internacional firmó un acuerdo con El Salvador por $1.400 millones. Bukele lo presentó como una victoria histórica, como la señal de que el mundo entero confiaba en su modelo. Los mercados aplaudieron, las cámaras encuadraron la firma. El presidente sonrió. Pero en el texto del acuerdo había una cláusula que nadie anunció con fanfarria. El FMI exigió un ajuste fiscal equivalente a 3.5 puntos porcentuales del PIB. Eso significa recortar transferencias a municipios, reducir salarios públicos, cortar gasto en servicios básicos. En un país de 6 millones de personas, eso no es un número en una hoja de cálculo. Eso es una maestra que no recibe su pago. Es un hospital que no abre. Es una familia que deja de recibir el apoyo que necesitaba. Y los números que no aparecen en ninguna conferencia de prensa son estos. La deuda pública de El Salvador equivale hoy al 92% de su PIB. El pago de intereses ya absorbe más del 18% de todos los ingresos del Estado. Pues 18 centavos de cada peso público antes de pagar un maestro, antes de construir un hospital, antes de cualquier otra cosa. Y hay un vencimiento que se acerca. Una deuda previsional que representa más del 30% del PIB, más de $11.000 millones, con un plazo de gracia que termina justo en pleno ciclo electoral. Fitch lo nombra sin rodeos. Las 3 grandes calificadoras de riesgo todavía no le otorgan a El Salvador el grado de inversión. Todavía lo mantienen en territorio especulativo. El milagro de seguridad tiene una deuda que crece más rápido que la economía. Y los primeros en pagarlo no van a ser los funcionarios, van a ser los trabajadores salvadoreños que votaron por seguridad, no por la deuda. Eso es lo que Bukele no dice. Eso es lo que el espectáculo no muestra. Entonces llegamos a la pregunta real, la que nadie está formulando. ¿Qué tipo de país quiere ser? Hay 2 apuestas sobre la mesa y son completamente distintas. Bukele apostó al espectáculo. Números rápidos, titulares globales, tweets que dominan el ciclo de noticias, una imagen que se exporta como solución para toda América Latina. Y hay que reconocerlo, el espectáculo funciona. Genera admiración, genera seguidores, genera aplausos internacionales. Pero el espectáculo no paga la deuda. El espectáculo no resuelve un vencimiento que se acerca. El espectáculo no le explica a los mercados globales por qué llevan más de 3 años en régimen de excepción sin fecha de cierre. México apostó a las instituciones. Más lento, menos fotogénico, sin tweets que sacudan el mundo. Mientras Bukele nos desafiaba públicamente, México seguía financiando el programa Sembrando Vida, invirtiendo en desarrollo rural dentro del propio territorio salvadoreño, con recursos mexicanos, para beneficiar a familias salvadoreñas. Sheinbaum pudo haberlo cancelado. No lo hizo. Eso no es ingenuidad, es demostración de doctrina. Nosotros no necesitamos humillar para demostrar que tenemos poder. Nosotros construimos aunque no salga en las noticias, aunque no genere el aplauso inmediato, aunque el mundo tarde en entenderlo. El espectáculo gana audiencia, las instituciones ganan décadas. Y México está apostando a que dentro de 10 años el mundo va a recordar quién construyó instituciones y quién construyó espectáculos.
En algún punto esas dos apuestas van a chocar y nosotros ya elegimos en qué lado estar. Lo que Bukele no entendió es que México no juega para el aplauso de hoy. México juega para el registro histórico de mañana. Nosotros somos un país que ha sobrevivido imperios, que ha reconstruido instituciones desde cero, que ha aprendido a veces de la manera más dura que los atajos tienen un costo y que el poder real no se mide en tweets, se mide en lo que queda cuando el espectáculo termina. Y tú que estás viendo esto probablemente ya lo sabías, pero quizás no lo habías visto articulado así. Quizás nadie te había mostrado los números completos, no solo la parte que brilla. Eso es exactamente lo que hacemos aquí. Lo que me interesa saber es esto, y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. ¿Crees que el modelo que se está exportando como solución para toda América Latina está siendo evaluado completo o solo estamos viendo la parte que Bukele decide mostrar? Déjame tu respuesta en los comentarios, no el resumen, tu análisis real, porque esta conversación merece más que un emoji. Y si crees que este análisis merece llegar a más gente, ya sabes qué hacer. México no respondió el desafío. México siguió construyendo. Eso para mí lo dice todo.